Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Bien, amados, vamos a continuar hoy con nuestra serie. Si nos está acompañando de otras iglesias, decirles que hace unas semanitas, hoy es la quinta predicación, aproveché el calendario litúrgico. No todas las veces lo hago así, pero este año quise aprovechar el calendario litúrgico de Pascua rumbo a Pentecostés, y entonces estoy con esta serie que la he titulado Una iglesia de palabra y espíritu. Ese título hace parte de algo que quería hacer algún tiempo atrás, porque hace 3 años cambiamos el eslogan de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tenía como eslogan Redil Norte, un lugar donde puedes crecer o donde puedo crecer, y lo cambiamos hace 3 años con una iglesia de palabra y espíritu. Con eso queremos transmitir que somos una iglesia de palabra, una iglesia reformada, una iglesia conservadora, una iglesia que le gusta la predicación expositiva, una iglesia que no negocia la palabra. Pero con ese título y con ese eslogan queremos decir que también somos una iglesia abierta al Espíritu Santo. Y eso no es solo de palabra, eso es de verdad. Entonces, con esta serie estamos sentando un ADN para nuestra comunidad, para los nuevos, pero también para los que llegan de otras iglesias, ya sea que llegue de una iglesia reformada o ya sea que vengas de alguna iglesia pentecostal, de alguna iglesia carismática, que sepas en qué creemos nosotros. Nosotros, cuando hablamos de una iglesia de espíritu, nosotros no queremos irnos a esos excesos de los pentecostales y de muchos carismáticos, pero nosotros muchas cosas de ellos las tenemos en esta iglesia. Entonces, a mí no me gusta identificarme mucho con esos extremos. Entonces, para que también, si nos estás visitando hace poco, sepas que una forma en que yo me defino y que definimos nuestra iglesia, yo me defino como un pastor carismático, pero con C pequeña. Y esta iglesia decimos que es una iglesia bautista, carismática, pero con C pequeña. Esa C pequeñita es para decirle, sí, somos abiertos al Espíritu Santo, pero no, nada que ver con esos excesos y con esas cosas raras que uno ve por ahí en las iglesias. El mensaje de hoy los va a aterrizar un poco. El mensaje de hoy les va a ayudar a entender por qué esta serie. En semanas atrás, lo que yo hice fue sentar unas bases con ustedes para que conozcamos más al Espíritu Santo. La mayoría de iglesias que no son pentecostales, que no son carismáticas, tienen el gran problema, no todas, pero sí la gran mayoría, que se centran mucho en hablar solo de Jesús en la iglesia o el Padre, pero del Espíritu Santo pocón. Por eso algún teólogo dijo que el Espíritu Santo es como la cenicienta de la Trinidad. Entonces, en muchas iglesias, Espíritu Santo por ningún lado. Es más, a veces hemos sido tan afectados por una mala teología o por una teología deficiente que hasta hemos llegado a extremos que he escuchado yo a creyentes y a pastores decir: no se le puede cantar al Espíritu Santo, no se le puede orar al Espíritu Santo. Y no entienden lo que es la Trinidad. Entonces, yo lo que hice en semanas anteriores fue definir quién es el Espíritu Santo. Hablamos de que Él es persona y hablamos de que Él es Dios. Entonces, ¿cómo no le voy a poder orar al Espíritu Santo si Él es Dios? Nosotros creemos en 3 personas, pero en un solo Dios verdadero. Es más, el Espíritu Santo para mí me ayuda a entender mucho más lo que es la Trinidad. Yo veo al Espíritu de Dios moverse en el Antiguo Testamento por todos lados. Se habla mucho del Espíritu de Dios. Se habla del Espíritu de Cristo.
y se habla de el Espíritu Santo. Entonces para mí es más fácil entender la Trinidad en esa manera. Entonces, solamente que la hemos definido por siglos, yo no voy a cambiar la Trinidad ni mucho menos, me sigo uniendo a la tradición, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, en esta quinta predicación, déjenme decirles algo breve a modo de introducción antes de sumergirnos en el pasaje bíblico de esta mañana. Y es que quiero empezar diciéndoles que uno en la vida admira muchas cosas y generalmente yo admiro profundamente cuando veo cambios reales en una persona. Cuando una persona viene y se acerca a la iglesia, cuando apenas está empezando y yo empiezo a ver esos cambios radicales en su vida, en su modo de hablar, en su modo de comportarse, en sus relaciones, eso a mí me impacta profundamente. Entonces, cuando hablamos de cambios reales, es cuando uno ve personas que dejan atrás una vida destruida, ahora ya hay una vida totalmente nueva. Cuando uno los ve cómo empiezan a restaurar sus hogares, sus familias, eso a mí me causa mucha admiración. También cuando yo veo cómo también esa personita empieza ya a controlar su carácter, estamos hablando no de mal genio, sino hablando de personalidad. Cuando yo veo esos cambios, eso a mí me alegra demasiado. También cuando yo veo cómo empieza a amar más a Dios, a buscar más de Dios, antes alejadito, ahora quiere estar en todas las reuniones, en todas las capacitaciones. Y sobre todo que me admiro más cuando yo veo esa personita que se quiere parecer más a Jesucristo cada día, que quiere seguir los pasos de Jesús, y eso impacta mucho. Y si eso es uno, aquí, ¿cómo será Dios en el cielo viendo cómo ese bebé espiritual empieza a crecer, cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana. Yo quiero básicamente orientarles, llevarles para que profundicemos en un pasaje, porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente desde que yo conocí del Señor hay estos cambios? ¿Será que yo puedo decir que en mi vida hay una transformación real? Porque si nos ponemos la manito en el corazón, uno ve personas asistir a iglesias cristianas evangélicas años y años y años y muy fieles asistiendo cada 8 días, y uno casi no les ve ningún cambio. Entonces eso a uno como que le pone a veces un signo de interrogación, no para juzgar, Dios es el único que sabe, ¿cierto? Pero a veces uno se queda ahí como con el sabor, ¿esta personita será que se cambió de religión? ¿Será que simplemente cambió de parroquia? Pero no hay transformación, no hay vida. Porque una persona, y ya para hablar, para los que vienen de trasfondos carismáticos y pentecostales, que se centran mucho en las emociones, que de hecho ya saben que yo soy una persona que creo en las emociones, pero yo no creo que toda mi vida tiene que estar centrada en eso, tiene que estar centrada en la palabra. Entonces quiero decirle en esta mañana que una persona puede emocionarse mucho en las reuniones y llorar y levantar las manos, hablar bonito, tener momentos espirituales, experiencias espirituales con el Espíritu Santo, y aún así uno no les ve ningún cambio. Entonces por eso a mí discúlpeme el lenguaje tan vulgar que voy a usar, pero es una palabra que ya en nuestro medio ya no se siente tan vulgar, pero a mí no me descresta eso. Sí, que yo hablo en lenguas, que yo esto, que yo aquello, que yo tuve una visión, que yo creo en todas esas cosas, amados, no me vaya a malinterpretar. Yo creo, yo soy abierto a las manifestaciones del Espíritu Santo, pero eso no es lo más importante. Aquí estamos hablando de cambio. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y realmente obra en esa persona, algo empieza a transformarse por dentro. Algo tiene que cambiar. Uno de los primeros versículos que me hicieron aprender mis mentores espirituales es 2 Corintios 5:17, no está en pantalla. De modo que si alguno se une a Jesucristo, de modo que si alguno está unido a Cristo, es una nueva persona, es una nueva criatura. He aquí las cosas antiguas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero uno a veces no ve novedades de vida por ningún lado. Antes me causa preocupación cuando yo veo que de pronto algún familiar que no es creyente le dice, es que él desde que, los que están afuera dicen esa iglesia, es que él desde que va a esa iglesia está peor.
Se volvió más mal geniado. A eso me preocupa cuando la gente no detecta cambios buenos, porque cuando el Espíritu viene sobre una persona, las reacciones empiezan a cambiar. Usted ya no reacciona tan carnal como antes. Usted ya tiene un poquito de dominio propio, ya no es tan explosivo como antes. Las prioridades empiezan a cambiar. Ya no somos tan materialistas, ya buscamos más de Dios. La manera de hablar cambia, como hablamos la semana pasada. Inconcebible que un creyente de 15, 20 años ya todavía siga diciendo vulgaridades. Eso es inconcebible en un cristiano, en un hijo de Dios. La manera de amar también cambia cuando el Espíritu Santo viene realmente sobre una persona. El Espíritu Santo, cuando yo veo en la palabra, no vino solamente para darte momentos especiales, como enfatizan algunos pentecostales y carismáticos. No. El Espíritu Santo vino, como mencioné la semana pasada, para formar a Cristo en nosotros. Él forma carácter en nosotros. Entonces, yo quiero que vaya pensando un poquito, que vaya pensando qué es lo que realmente ha hecho el Espíritu Santo en mi vida. Póngase la manito en el corazón metafóricamente. ¿Qué cambios han habido en tu vida? Cuando uno ve muchos creyentes, uno también ve como la palabra del Señor nos está diciendo que cuando uno le entrega la vida a Jesús, como nuestra vida ha sido gobernada por la carne y no hemos tenido prioridades espirituales y no hemos tenido el Espíritu Santo, y ahora que viene el Espíritu Santo sobre nosotros en el momento de creer en Jesucristo, empieza una batalla, una lucha espiritual. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar en el pasaje que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Pablo le escribe a una iglesia que estaba viviendo una tensión interna, una lucha interna. Querían seguir al Señor, pero a la misma vez querían seguir los apetitos de la carne. Querían seguir viviendo bajo los parámetros de la ley de Moisés, pero también seguir el Evangelio. Querían seguir a Cristo, pero seguían luchando con su naturaleza pecaminosa. Entonces de eso les voy a hablar en esta mañana, porque Pablo nos va a mostrar algo muy importante, y es que la vida cristiana es una batalla constante entre la carne y el espíritu. Así que tú y yo tenemos luchas espirituales. Por eso le he puesto un título a la predicación de hoy, lo pueden ver en pantalla: el Espíritu Santo formando a Cristo en nosotros. Formando a Cristo en nosotros. Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Como dije en estos días, no vino a reemplazar a Cristo, no señor. Fue a formar a Cristo en nosotros. Déjeme por favor invitarle a que haga una oración al Espíritu Santo en este momento y que le pida que le ayude a entender el pasaje bíblico que vamos a estudiar en esta mañana. Padre, por mi parte te pido también que me uses para tu honra y para tu gloria, que lo que he preparado para tu iglesia, Señor, esta palabra caiga en buen terreno, que sea una palabra que germine, una semilla que germine, que crezca, pero que dé fruto al 100%. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a regalarles mi primer punto, y es: vivimos en conflicto. Ese es mi primer punto, y les voy a invitar a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Gálatas capítulo 5, felicito que ya veo que una buena parte me aceptó el reto de traer Biblias de papel a la iglesia, y también una buena parte me aceptó el reto hace un tiempo de traer libretas para tomar apuntes. Le felicito. Bien, capítulo 5, versículo 16 y 17 dice la palabra del Señor. Digo pues, esta Biblia es paisa. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Anden en el Espíritu, Espíritu con mayúscula, es Espíritu Santo. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Así que Pablo le empieza a decir a los Gálatas algo con mucha honestidad, brutalmente honesto. Le dice Pablo a los Gálatas:
Pablo no se gastaba esa diplomacia que a veces se gasta uno, no, él les dijo las cosas claritas y le está diciendo a los Gálatas, hay una guerra dentro de nosotros. Hay una guerra civil dentro de nosotros. Cuando uno le entrega la vida a Jesucristo, hay una guerra civil, hay una lucha, porque hay una naturaleza que sigue, la seguimos teniendo. El hecho de que le entregamos la vida a Jesús no es que ya no tenga deseos de pecar. No, los deseos de pecar siguen, aquí está en esta carne. Pero Pablo dice, ahora ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces empieza una lucha, el Espíritu Santo a llevarnos a agradar a Dios, a vivir en santidad, y por otro lado la carne que nos quiere llevar a pecar. Entonces esa es la lucha, y Pablo dice que hay una lucha en nuestra vida, esa lucha espiritual, y eso es lo que está diciendo, que la carne nos quiere dominar, la carne quiere reaccionar. Cuando digo la carne es la naturaleza pecaminosa, la carne nos quiere controlar, la carne quiere satisfacer impulsos, esos impulsos de pecar, y ahí es donde uno tiene que decir, venga, también el Espíritu Santo me está llevando con otros impulsos, pero a hacer lo bueno, entonces ¿a quién le voy a hacer caso? Y ahí está la clave de la predicación en esta mañana. Entonces aquí hay una verdad muy importante para resaltar, y es que la evidencia de vida espiritual, el hecho de que seamos espirituales, que estemos buscando a Dios, no es ausencia de lucha espiritual. Alguien cree que está bien espiritualmente que porque no hay luchas internas. No. Es al contrario. El que tengas luchas, el que estés ahí, no, es que el Espíritu Santo y me anhela celosamente, como dice la palabra, me está llevando a hacer, pero esta naturaleza pecaminosa. El que tenga esa lucha es evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Me estoy comunicando. Antes, ¿cuál lucha? ¿Cuál guerra? Si antes lo único que hacíamos era todo lo que la carne nos dictara hacer. No queríamos agradar a Dios por ningún lado. Ahí no había ninguna guerra, ninguna batalla. Antes de Cristo la carne gobernaba sin resistencia, pero ahora hay un conflicto interno. Ahora hay convicción, porque Dios nos ha dado convicción a través de la palabra. Ya hay incomodidad, ya uno no se siente bien en ciertos ambientes. Aunque a la carne le guste, pero el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, ya quiere que vivamos una vida santa. Entonces ya hay ciertos ambientes que nos incomodan, hay una lucha interna, hay un deseo de agradar a Dios, y esa es la lucha, y eso revela que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Por eso déjeme regalarles unas frases claves en esta mañana. Tengo varias y aquí te voy a regalar una, la primera, para que la medites esta semana, para que la estés ahí, como digo yo, en ese lenguaje metafórico, rumiando, masticando. Y es que la lucha no significa que Dios te abandonó, sino que muchas veces significa que el Espíritu Santo está obrando dentro de tu vida. Y esto se lo digo porque no ha de faltar el bebé espiritual, el cristiano que no le han explicado esto y que creyó que porque le entregó la vida a Jesús y que porque lleva un tiempito asistiendo a la iglesia, que ya se desapareció el deseo de pecar. Ay, ¿qué me está pasando que todavía tengo ganas de pecar? ¿Será que yo no nací de nuevo? ¿Será que yo no le entregué la vida al Señor? No, nada de eso. Usted sí le entregó la vida al Señor. Antes, ahora es donde viene el bendito problema. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo no quiere que hagamos las cosas que la carne quiere que hagamos. ¿Sí me estoy comunicando, iglesia? Bueno, vamos así rapidito porque apenas estoy despegando motores. Voy para mi segundo punto. Segundo punto. Impulsos que deben morir. Cada punto va a ir hilado con el anterior. Entonces, si aquí estamos hablando de una lucha, si estamos hablando que nuestra naturaleza pecaminosa quiere seguir haciéndonos pecar, pero hablamos de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que quiere que vivamos una vida santa, agradable a Dios, entonces vamos a tener que hacer que algunos impulsos mueran en nuestra vida. Impulsos, deseos, esas emociones, esas pasiones. Y entonces déjeme avanzar en Gálatas porque hoy voy a predicarles expositivamente. Ya les compartí versículos 16 y 17 de Gálatas 5. Vamos a avanzar a los versículos 19 al 21. 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. La lista que va a dar Pablo no es exhaustiva. Es una pequeña lista.
La lista es más larga, pero él da un ejemplo para que tú digas, ay sí, yo como que me veo reflejado en esa lista. Si nadie se va a ver reflejado en esta lista, me avisa, que a mí me incomoda mucho a personas así tan perfectas. Me avisa si no sé por ahí. Entonces dice Pablo la lista, dice las obras de la carne son evidentes y empieza, número 1, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y cosas semejantes, la lista no es exhaustiva. ¿Cuánto había en la lista? ¿Cuánto? 15 elementos en la lista para... Ahora, yo no voy a predicar de cada elemento, estoy en una serie y este pasaje me va a ayudar a entender el punto de hoy, pero yo no puedo profundizar ahí. En otra oportunidad, pues si ustedes quieren, con mucho gusto nos metemos con Gálatas y ahí sí nos quedamos un buen rato analizando cada palabra, pero eso no lo vamos a hacer hoy. Entonces, Pablo empieza hablando de inmoralidad, empieza con cosas sexuales, pero me gusta mucho que él toca algunos temas de la carne que a veces yo veo evangélicos que miden la espiritualidad o la carnalidad, pero la miden en otras cosas, con cosas externas. Entonces, generalmente el evangélico a veces hace lo que hace el católico romano, de dividir los pecados entre mortales, veniales, pecados grandes, pecados pequeños. Entonces yo veo que el evangélico a veces es muy dado el adúltero, el fornicario, el borracho, pero toleran al celoso, al envidioso, al arrogante, al petulante, que sí que tenemos pastores petulantes, Dios mío, y arrogantes. ¿Sí me estoy comunicando? Pero eso no lo valoramos y no lo vemos como una persona carnal, no. Enojos, esos malgeniados, malgeniadas, no, casi no hablamos de eso, toleramos ese tipo de cosas. Pero aquí hay una lista donde Pablo pone todo en un solo paquete, Y aquí debemos entender algo muy importante, y es que las obras de la carne no son solamente conductas externas, lo que acabé de decir, también tiene que ver con cosas allá adentro, en nuestro corazón. Entonces yo veo que a veces el cristiano a veces se enfoca mucho en lo externo. Ayer dije una metáfora que a algunos no les gusta mucho, pero a mí me gusta utilizar metáforas así porque no ha de faltar alguien ahí sentadito y, ay, yo no le entiendo nada, Renzo, nada, no le entiendo nada. Entonces, ayer hablaba a las ovejas del sábado y les decía que a veces hay personitas que tienen algunos problemas en el rostro, en la piel, y entonces salen brotecitos, barritos, espinillas, cosas así, y eso se compran toda crema que le digan y todos los días se untan cosas y se untan cremas y eso no les sirve para nada a la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces esos problemas de la piel no tienen nada que ver con cosas externas, tiene que ver con cosas internas, problemas del hígado, problemas del páncreas. Entonces hay que limpiarnos por dentro primero hay que, como decían los abuelos, las abuelas, hay que purgarnos limpiarnos, purificarnos por dentro y así entonces hay una piel lozana, una piel bonita. Lo mismo pasa con la vida espiritual, tenemos que concentrarnos es adentro. ¿Cómo está mi corazón? Hablando de carácter, y cuando yo empiezo a trabajar lo interno, eso se refleja en lo externo. Entonces por eso me gusta que Pablo en esta lista habla de orgullo, habla de amargura, habla de reacciones, habla de dominio propio, porque eso hace parte de la vida espiritual. Y aquí está el problema, iglesia. El problema es que muchos quieren los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, por eso esta serie, quieren eso, claro, y aquí también lo queremos, pero son cristianos que a veces resisten el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es adentro, tiene que ver con carácter. Entonces, ¿qué te ganas con estar buscando ahí poder del Espíritu Santo? Yo quiero una manifestación del Espíritu Santo. Si estás viviendo en carnalidad, si no hay cambio en tu vida, ¿para qué una vigilia, llegar a una vigilia pidiendo llenura del Espíritu Santo si todavía estamos pero bien supercarnales, con mundo hasta el cuello?
Ahora, no lo digo por ustedes, lo digo por los cristianos de que vienen el sábado. Porque si no lo sabía, los que vienen el domingo son más espirituales. Eso enseñan en algunas iglesias. Amados, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, me llama la atención que meditaba esta semana es que muchos quieren poder, pero no quieren transformación. A mí esos pentecostales no me gustan. A mí me gusta un pentecostal lleno del Espíritu Santo y viviendo en santidad. ¡Wow! Eso para mí sí hace el binomio perfecto, maravilloso. Yo mis respetos por esa gente, mis respetos, aunque yo no me considero un pentecostal, pero mis respetos para alguien así, mis respetos. Pero a mí un cristiano que me hable del Espíritu y vive desordenado, en la iglesia sí, no, en la iglesia no, usted lo ve en la iglesia, eso es una maravilla, eso cierra los ojos, levanta las manos, eso danza, llora, no, el que lo vea diga, no, qué hermanito, pero váyase a vivir una semana a la casa de esa persona. No, ni siquiera una semana, ¿qué es? 2 días, 3 días, desde por la mañana hasta por la noche, para que vea lo espiritual que es ese hermanito, esa hermanita, lo espiritual que es. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Yo quiero centrarme en el fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino solamente para tocar momentos, fue para transformar carácter, y eso implica muerte. De pronto a algunos no les gusta este vocabulario, pero algunos sí me lo van a entender. Muerte al yo, muerte al ego, muerte a la carne. Hay que morir a la carne. Más adelante en este mismo pasaje en Gálatas, Pablo lo dice de esa manera. Mire lo que dice el versículo 24, por favor. Mire conmigo el versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra? No, yo no les escuché. Pues los que son de Cristo Jesús, ¿qué? Qué interesante. Cuando hablamos de crucificar, eso en la Biblia es símbolo de muerte, la cruz. Eso es confrontar, rendir, negar, llevar la cruz. Entonces esa es la única manera. Recuerde que en algún contexto, cuando Jesús, algunos querían seguirlo, Él dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, olvídese de sí mismo, muera a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cruz, morir al viejo hombre. Siempre se dice así porque es que suena tan feo, morir a la vieja mujer, eso suena raro. Pero es eso, ¿no? Morir al viejo hombre. Entonces, iglesia, voy a regalarles una segunda frase en esta mañana para que la medite, para que la reflexione. No puedes seguir alimentando la carne y esperar caminar lleno del Espíritu. Medítela, léala, rúmiela antes de avanzar. No puedes seguir alimentando la carne y esperar caminar lleno del Espíritu. Me encanta que el Evangelio de Cristo no termina en lo que debe morir, sino que ahora Pablo nos va a mostrar lo que el Espíritu Santo produce en nosotros para hacer morir las obras de la carne. Porque esto no se trata de nosotros, no se trata de mi esfuerzo, se trata de la obra de Dios en mi vida. Y eso es lo que yo les voy a mostrar. Y aquí va entonces mi tercer punto para ustedes en esta mañana. Vida transformada. Vida transformada. Vamos a leer versículos 22 al versículo 23. Entonces ahora Pablo, que está utilizando la ley de contraste en todo este pasaje, está contrastando obras de la carne, las está contrastando con las obras ¿de qué? Del Espíritu. Las obras de la carne, las obras del Espíritu. Ya dio una lista, 15 de obras de la carne. Ahora nos va a dar otra lista, pero de obras ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a leer versículo 22 y versículo 23.
pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La lista de obras del Espíritu, ¿cuántas palabras? ¿Cuántos frutos? 9. Hablamos de un solo fruto con 9 manifestaciones, pero eso tampoco es exhaustivo. La lista es más larga, pero Pablo coge 15 de la carne y coge 9 del Espíritu. Obvio, tampoco voy a empezar a explicar cada fruto del Espíritu, eso es otra serie. De hecho, en años anteriores yo compartí una serie en esta iglesia sobre el fruto del Espíritu Santo y tuve 9 predicaciones y cada predicación con una manifestación, con un fruto del Espíritu Santo, pero eso será para otro momento. Ahora vamos a meternos en el pasaje. Aquí Pablo cambia completamente el ambiente, porque ahora no habla de obras, ahora va a hablar de fruto. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de fruto, aquí entramos en una metáfora, entramos en el lenguaje de la agricultura. Y Pablo está utilizando un lenguaje de agricultor para que entendamos lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Cuando uno piensa en fruto, el fruto no se fabrica. No, uno no puede fabricar eso. Eso solo lo da Dios. Eso no se fuerza. No, señor, usted por mucho que fuerce, ahí está la semillita y ya Dios se encarga de hacer el resto, ¿cierto? El agricultor lo único que hace es arar la tierra, abonarla y tener todo el terrenito preparado, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios, así de sencillo, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, el fruto tampoco aparece de un día para otro, eso ya lo sabemos. La mayoría de los frutos demora varios años, dependiendo del fruto. Hay frutos que demoran muchos años. Entonces, cuando uno entiende de fruto, se cultiva. Y cuando hablamos de cultivo, estamos hablando de etapas, estamos hablando de facetas. Eso para que entiendas un poquito, ¿cierto? Entonces, esta es una de las diferencias para mí más profundas entre la carne y el espíritu, porque la carne produce esfuerzo externo, en cambio el espíritu produce transformación interna, esto es adentro, y aquí es donde empiezan a aparecer cosas nuevas. Por eso cuando una personita le entrega la vida a Jesús, cuando hablamos de nacer de nuevo, hablamos de que él es un bebé espiritual, hablamos de que es un niño, una niña espiritual. Por eso después de ya 5 o 10 años, los autores dicen: ustedes ya no son niños, ustedes son maduros, porque la Biblia utiliza para hablar de la vida espiritual mucho la metáfora del crecimiento natural, de las etapas, de la niñez, ¿cierto? La infancia, la adolescencia, la adultez, y eso es lo que también Pablo hace en algunas de sus cartas. Entonces, la carne, otra vez, aquí es donde la carne nos quiere llevar a hacer cosas, pero ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y empieza algo nuevo, empieza a hacer crecer algo nuevo en nosotros. También fue uno de los primeros pasajes que me ayudaron a memorizar, hablando del fruto del Espíritu. Yo recuerdo que cuando yo empecé la vida cristiana, la empecé a los 19 añitos, ayer, y yo recuerdo que ese primer texto, uno de los primeros que yo me aprendí en la Reina Valera del 60, la Santa Reina de Valera, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, esa Biblia española, y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está en Gálatas 5, 16, 17. Y ya después me enseñaron el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí tenemos una lista: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y eso es clave, porque el fruto del Espíritu no es una actuación religiosa, es evidencia de una vida conectada a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de una persona obrando realmente, esa persona cambia, porque es Dios haciendo la obra en esa persona. Ahora, yo tengo que cooperar con la santificación que viene el Espíritu Santo a hacer en mi vida. Claro, esto no es pasividad. No, señor, yo tengo que cooperar. No estoy hablando de la salvación.
Yo no coopero a la salvación para nada. La salvación desde el inicio hasta el final es obra de Dios. Pero la santificación, el ser humano, el hijo de Dios, la hija de Dios, sí tenemos que cooperar. Ahí no puede haber pasividad. Pero primero quiero que nos centremos en la obra de Dios. Por eso Jesucristo, hablando de esto en alguna oportunidad, le compartió a sus discípulos un pasaje que para mí es uno de los pasajes más importantes del Evangelio, San Juan capítulo 15. Y en San Juan capítulo 15, en el versículo 4 y en el versículo 5, Jesús le dijo a sus discípulos y a nosotros también: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y también utiliza la metáfora de la agricultura para ilustrar estas verdades. Dice: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ahora, si llevamos esto al lenguaje de Pablo, si el Espíritu Santo está dentro de mí, produciendo ese fruto, esas 9 manifestaciones, no va a haber un carácter desarrollado si yo no estoy conectado a Jesucristo, si yo no estoy ahí buscando las cosas de Dios. Y Jesús sigue diciendo, versículo 5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Estoy compartiendo de la Nueva Versión Internacional, que me gusta más esa traducción. Entonces esto no se trata de nuestro esfuerzo, se trata es de Cristo haciendo la obra en nosotros. Pero yo tengo que cooperar. A ver si me hago entender en esta mañana. Lo que Jesús está diciendo es que el fruto no aparece por presión, aparece por permanencia. Y aquí debemos de preguntarnos con mucha honestidad la pregunta que le hice al comienzo: ¿realmente hay transformación en mi vida desde que yo le entregué la vida a Jesús? Yo no sé cuántos años tienes de estar en el Evangelio. Algunos de ustedes son muy bebés. Son muy bebés. Algunos de ustedes no le vamos a poder pedir muchas cosas todavía de cambio, porque por favor apenas estás empezando los caminos del Señor. Ahora, por favor, no me malinterprete, que eso no es licencia para pecar. Simplemente te estoy diciendo que esto es una persona que apenas está en ese proceso. Pero le hablo a los que tienen más de 10 años en el Evangelio: por favor, venga, usted y yo sí tenemos que ponernos las pilas y ponernos la manito en el corazón. ¿Qué está creciendo realmente en mí? ¿Obras de la carne o fruto del Espíritu? Y Dios sí sabe, porque en la iglesia todos somos muy santos. En la iglesia, en esta reunión, no, es que en esta reunión aquí no hay ganas ni de pecar. En una reunión de estas no hay sino ganas de ¿qué? De adorar y de exaltar al Señor. Pero ¿cómo es tu vida en tu colegio, en tu universidad, en tu casa? ¿Cómo es tu vida? Esa es la gran pregunta. Porque bajo presión, yo veo que muchos creyentes, cuando ya están bajo presión, cuando se vienen problemas económicos, problemas familiares, y usted está así pero a 1000, ahí es donde sale tu carácter. Ahí es donde viene la ira, ahí es donde viene la explosión, y ahí es donde uno ve un creyente en la iglesia tratándolo a uno como si fuera alguien de la casa. Y eso lo vemos en la iglesia. Gente hablando mal, gritando, respondiendo mal. ¿Pero por qué? Porque está bajo ¿qué? Está bajo presión. Ahí es donde vemos un cristiano dizque yendo a Redil Norte y explosivo con el guarda que lo paró. ¿Sí me estoy comunicando? Ahora no vaya a decir, ay, me vieron que el guarda me paró. No. Y aquí va la tercera frase del día. La evidencia más profunda del Espíritu no es solo lo que experimentas, es en quién te estás convirtiendo. Yo quiero que entonces vaya aterrizando, porque yo predico para lado y lado. Si usted es una persona que viene de la corriente reformada, conservadora, no me vaya a criticar diciendo que no, esa es una iglesia carismática y nos ponen ahí con todo el montón de los carismáticos. No, señor, no vaya a hacer eso porque sería injusto. Ahora, si usted lo hace, allá usted, ¿cierto? Pero eso sería injusto, porque yo no me estoy clasificando de esa manera.
Yo estoy hablando de una iglesia donde enseñamos que lo más importante es la transformación, es el cambio, es lo que está Cristo haciendo en tu vida, no tanto las manifestaciones del Espíritu. Sí son importantes las manifestaciones porque voy a hablar de eso después. Pero por favor no vaya a malinterpretar esta iglesia. Como escuché a alguien diciendo en esos días, no vaya a esa iglesia, que esa iglesia realmente no es reformada, esos son unos pentecostales. No sabe nada, es que hablar de lo que uno no sabe, eso es ignorancia, ¿cierto? La ignorancia es atrevida. No, le estoy hablando que esta es una iglesia de palabra y por eso el mensaje de hoy le ayuda a aterrizar si vienes de un trasfondo pentecostal o carismático. Y esto me lleva a mi último punto, porque el fruto no crece accidentalmente. No, señor, eso no es así, no. Déjeme hablarle de este punto que para mí es muy importante y aquí vamos a llegar al clímax de esta predicación. Evidencia visible. Evidencia visible. Yo creo que ya con ese título sabe cuál fue la palabra que le regalé, que no la anuncié. Dios te está llamando a vivir una vida nueva. Una vida nueva. Evidencia visible. Y aquí tenemos cómo termina Pablo este pasaje precioso que empecé desde el 16 de Gálatas 5, pero vamos a terminar con el versículo 25. Mire cómo dice el 25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos por el Espíritu. Qué interesante lo que dice. La Nueva Traducción Viviente dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Por eso me gusta más la Nueva Traducción Viviente. En cada aspecto de nuestra vida, en todas las áreas. Interesante porque en la lista anterior, cuando leíamos esa lista de 15 cosas, cuando empezó con inmoralidad, impureza, sensualidad, bla, bla, termina diciendo Pablo, dice, ya les he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué palabra tan fuerte! Los que practican, los que viven haciendo eso a diario, no heredarán el reino de Dios. Entonces ahora Pablo termina precisamente diciéndonos sobre esta parte y nos va a hablar de algo muy importante porque aquí aterriza todo Pablo. Nos dice que el Espíritu Santo no solo produce momentos espirituales, sino que produce una nueva manera de caminar. Una nueva manera de caminar es una nueva manera de vivir. Vive vida nueva. Jesús dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida en abundancia, que lastimosamente los teólogos de la prosperidad se pegaron de ahí para hablar, Dios quiere que seas rico, millonario. Vida en abundancia es vida espiritual. El texto es espiritual. Entonces, iglesia, aquí está el punto central. El fruto del Espíritu Santo debe hacerse visible, que se vea, que se note, que la gente pueda ver que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios. Porque si el Espíritu está obrando, algo empieza a notarse en tu vida. ¿Cómo empieza a notarse? En las reacciones. Ya no responde, como decía mi papá, con 3 piedras en la mano. ¿Entendemos ese lenguaje? Responder con 3 piedras en la mano. Los creyentes que uno empieza a hablar y ya empiezan reactivos, bien reactivos. No son proactivos para nada, no, bien reactivos. Reaccionan a toda hora. ¿Cómo se empieza a notar? En las conversaciones. Ya son conversaciones más edificantes, más saludables. Ya no son conversaciones tan vanas, tan mundanas, no, ya uno ve que el lenguaje cambió, ¿no? Cambió ese lenguaje, esa conversación. Uno ve que hay cambio en el trato con los demás. ¡Qué amabilidad! Primero ni saludaba, oiga. Ahí es donde el portero se asusta y dice, ¡ay, me saludó! ¡Ay, me saludó! Y alguien le dice, no, es que está yendo a Redil Norte, al frente del consejo. Ya saluda. Tremendo eso, ¿no? En la humildad.
Primero no había con qué cogerlo, no hay trapito con qué cogerlo. Ya no, ya es una persona sencilla, no se cree más que nadie. Cambió. ¿Cómo se empieza a notar? En la paciencia. En la paciencia. No, tranquilo, no, yo te entiendo, no, yo te comprendo. Antes, wow, en la carne, qué miedo. Entonces, esto confronta profundamente porque alguien puede hablar mucho del Espíritu Santo, emocionarse mucho, tener lenguaje espiritual, hablar en lenguas. No estoy en contra, si vienes por primera vez, esto lo repito, pero es porque hay gente que viene y no me escucha. Yo hablo en lenguas. Por eso yo me considero un pastor carismático, pero con C pequeña. Yo hablo en lenguas, todos los días hablo en lenguas. La mayoría de ustedes ni me ha escuchado hablar en lenguas, porque eso no lo hago desde el púlpito. Entonces no estoy en contra de eso. Pero yo qué me gano con una persona ahí hablando en lenguas y aún así seguir dominado por la ira, causando divisiones, orgullo, bien carnal, sin transformación. Para mí eso ni son lenguas de Dios. Así de sencillo. Pablo dice, anden por el Espíritu. Es decir, dependan, respondan, síganlo diariamente, porque la vida llena del Espíritu no es solamente una experiencia del sábado o del domingo cada 8 días, no, la vida llena del Espíritu es una manera de vivir, se los enseñé en semanas anteriores. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de mí, habita en mí todos los días de mi vida, así como llevo la carne, también anda el Espíritu conmigo todos los días. Esto no es de fin de semana. Evangélicos de fin de semana, por favor, el mundo está lleno. A veces hablamos de los católicos nominales, pero la iglesia evangélica está llena de nominales también. Evangélicos de 8 días, pero no hay cambio, no hay transformación en sus vidas. Y aquí está entonces mi última frase para hoy, y es: el Espíritu Santo no solo quiere visitarte, quiere transformar tu manera de caminar. Ese es el énfasis de esta mañana. Cuando Pablo termina este pasaje, entonces la pregunta ya no es: ¿tuviste una experiencia con el Espíritu Santo? Como siempre preguntan los carismáticos y pentecostales. No, la verdadera pregunta es: ¿qué está produciendo el Espíritu Santo en tu vida? Cuando alguien se las quiere dar de muy espiritual, yo inmediatamente lo valoro y lo paso por el sedazo de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A ver si realmente es espiritual o no es espiritual. Entonces la verdadera pregunta es: ¿qué está produciendo el Espíritu Santo en mi vida? Esa es la verdadera pregunta. Entonces escúcheme bien, iglesia. La vida cristiana no consiste solamente en intentar portarte mejor. No se equivoque conmigo que yo no soy moralista. Yo no predico predicaciones moralistas como a veces algunos me quieren criticar. No, Señor. Solamente que yo hago mucho énfasis en que nosotros cooperamos con la santificación, porque así lo dice la palabra del Señor. La vida cristiana no es portarte mejor, no me vaya a malinterpretar. Yo conozco ateos, gente que no cree en Cristo, y les puedo mostrar que su conducta es mucho mejor que muchos evangélicos en el día de hoy. Buenos esposos, no estoy diciendo todos, sino que conozco algunos ateos. Buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, no hay vicios, sanos. Y uno dice: ¿y entonces? Pero ellos no se van a salvar por eso. Y allá es donde yo quiero llevarles. No se trata de fabricar fruto con fuerza humana. Usted no puede fabricar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. No, usted no. Eso lo da es el Espíritu Santo. A usted lo que le toca es estar conectado a Jesucristo, unido a la vid, metido con las cosas de Dios. Ahí está la clave, iglesia, ahí está la clave. Porque nadie produce el carácter de Cristo esforzándose más. Ese es el problema con muchos mensajes por ahí que se parecen mucho a Linares. Pensamiento positivo. Mírese en el espejo: yo puedo. Dígalo 7 veces. No, eso no es con fuerza de voluntad, no es con pensamiento positivo. Algo de valor tiene eso, sí, pero ahí no está la clave. La clave está en que Jesús no dijo esfuércense más, Él no dijo eso, Él dijo permanezcan en mí. Es permanecer en el Señor.
El fruto del Espíritu no nace de presión, nace de comunión con el Señor. Ahí está la clave. ¿Cómo vas a pretender desarrollar fruto del Espíritu Santo cuando ni siquiera tienes tiempo a solas con Dios? ¿Cuánto hace que no haces un devocional? Yo hace rato dejé de llamarlo devocional, ya no lo llamo devocional, yo lo llamo mi cita diaria con Dios. Mi cita diaria con Dios. Entonces, iglesia, la buena noticia del Evangelio es que el mismo Jesús que murió por tus pecados también resucitó para darnos vida nueva. Porque Él sabe que nosotros no podemos producir esa vida nueva. Yo no. Él vino a darnos vida eterna. Una vida nueva la da Cristo. Yo no la produzco. Es obra de Dios. Pero yo sí tengo que cooperar para vivir en santificación. Eso es lo que se conoce como en la teología las etapas de la santificación. Está la santificación que viene cuando Cristo viene a nuestra vida. Y hay una santificación final que va a ser la total. Cuando este cuerpo resucite, cuando Cristo ya sea una persona totalmente nueva en la carne, en todo, ahí hablamos de algo que se llama santificación total, y eso solo ocurre en la resurrección, no más, y cuando estemos ya con Cristo por toda la eternidad. Pero mientras estemos en la tierra, está la segunda etapa de la santificación antes de llegar a la final, y esa se llama santificación progresiva. Y la santificación progresiva es obra del Espíritu Santo, pero yo también tengo que cooperar, porque esto no es pasivo, esto no es que yo me quede aquí cruzadito de brazos esperando que el Espíritu Santo haga todo. Yo tengo que cooperar. ¿Cooperar cómo? Buscando de Dios. Por eso los felicito en esta mañana, porque esto es una manifestación de que usted está buscando del Señor. El venir a la casa de Dios, el sacar prioridad, esto habla bien de ti en esta mañana, pero no es suficiente. Yo no sé qué pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, yo no sé qué pasa contigo, pero espero que también sea un buen tiempo donde busques de Dios y tu vida esté alineada con las cosas de Dios. Cuando hablamos de Jesús, Él no solamente vino a perdonarnos, fue a transformarnos, y eso ya lo he compartido. El Espíritu Santo siempre me lleva a Cristo. Lo compartí en estos días. Jesús lo dijo: tomará de lo mío y se los dará a ustedes. Tomará de lo mío. Por eso el Espíritu Santo no vino a reemplazar a Cristo. No. Fue a llevarnos a Cristo. Por eso el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio. Es el que nos lleva a la salvación, pero también es el que nos lleva a la santificación. Mientras más cerca estemos de Jesús, más comienza nuestra vida a parecerse a Jesús. Entonces esto no es instantáneo, esto es progresivo. Entonces escúcheme bien, iglesia, el problema no es solamente tener momentos espirituales, no, porque sabemos que hay momentos muy bonitos con el Espíritu Santo. El problema es seguir siendo la misma persona después de esos momentos espirituales. Lo compartí en semanas anteriores y me van a disculpar otra vez lo repetitivo, pero es porque quiero que esto se quede bien grabadito. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, que a veces hay unas manifestaciones muy extrañas, que en las iglesias generalmente reformadas, conservadoras, uno casi nunca ve eso. ¿Por qué? Porque no hay esa apertura, esa libertad para que el Espíritu Santo se mueva. Entonces yo sí creo, pero también creo que hay cosas carnales, son cosas producidas por hombres, también cosas fingidas, también creo que eso pasa en mucha iglesia, pero también creo que hay cosas genuinas que pasan en manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuando ocurra la manifestación en alguna persona, cualquiera que sea, la pregunta es: ¿qué queda después? ¿Qué pasa después? Si después yo veo una mejor persona, un mejor creyente, eso fue genuino. Pero si usted simplemente después de esa manifestación siguió igual, entonces no pasó nada. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Entonces realmente no vino. Sí me estoy comunicando. Tiene que haber cambio. Entonces, iglesia, ya para que entremos a un momento bien interesante para finalizar, yo solamente quiero decirles lo siguiente, iglesia. Solamente el Espíritu Santo puede producir carácter de Cristo en nosotros. Solamente el Espíritu Santo. Por eso yo te voy a animar, te voy a motivar. Metámonos más con el Señor. Desde ya empiece a orar, así cuando Jesús dijo: mira, quédense ahí en Jerusalén, quédense orando hasta que venga el Espíritu Santo y los llene de su poder. Y ellos se quedaron obedientes orando, y vino el Pentecostés. Ya el Pentecostés vino, pero simbólicamente vamos a orar para que esta vigilia de junio sea una vigilia muy especial para nosotros.
sea una vigilia donde el Señor venga, como digo yo, y el Espíritu Santo nos dé un empujoncito. Porque a veces estamos luchando con tantas cosas y a veces hemos luchado, hemos intentado y no hemos sido capaz. Digámosle: venga Señor, venga, yo necesito que me ayudes. Yo no soy capaz con esto, pero venga, necesito de tu poder, necesito de tu presencia, necesito de tu llenura. Por eso en las próximas semanas voy a hablarles de qué es la llenura del Espíritu Santo, tanta confusión que hay ahí en las iglesias. Voy a hablarles de qué es ser bautizado por el Espíritu Santo, tanta confusión que hay ahí. Voy a hablarles de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, tanta confusión que hay ahí. Y con eso para decirles que todavía hay mucha tela para cortar. Tengo mucho tema para compartir con ustedes. Así que el fruto no se fabrica, iglesia, que le quede eso claro, se cultiva caminando con el Espíritu Santo. Entonces vamos a dejar esto hoy con 2 desafíos. Esto hay que aterrizarlo, usted tiene que llevarse algo para su casa. Ya le di 4 frases para meditar, pero le voy a regalar 2 desafíos. 2 desafíos. Desafíos para que te metas a buscar más de Dios. Primer desafío: examina lo que está dominando tu corazón. Examínelo. ¿Qué está dominando tu corazón? ¿Qué es el problema que hay en tu vida? Esta semana quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Qué sale de mí cuando estoy bajo presión? Cuando se me junta todo, finanzas, familia, cansancio. ¿Qué sale de mí en esos momentos? Cuando alguien me hiere, cuando las cosas salen mal, cuando estoy cansado, cuando estoy en una discusión, ¿qué sale? ¿Qué sale de mí? ¿Qué aparece? ¿Qué fruto aparece? Hágase esa pregunta. Permita que el Espíritu Santo te muestre qué áreas todavía necesitan rendición. ¿Ok? Ese es el desafío. Número 2, segundo desafío: cultiva diariamente tu relación con el Espíritu Santo. Cultiva diariamente, esto es todos los días. El fruto no crece en personas desconectadas de Dios. No vas a pretender que el fruto empiece a crecer cuando ni siquiera tienes un momento con Dios todos los días, un momento a solas, leyendo la palabra, orando. Así que esta semana vuelve a la palabra, vuelve a la oración. Y algo que yo medito mucho, tengo que escribir algo sobre eso después, sobre la importancia del silencio, de la reflexión. Sí que hemos dejado eso, ¿no? Estamos en una sociedad tan llena de cosas, de ruido, de bulla, que se nos olvidó el silencio y la meditación. Meditación en la palabra. Saque un momento para meditar, para reflexionar, para que le dé cabida al Espíritu Santo obrando en tu vida. Entonces, le invito a que terminemos con un tiempo de oración en esta mañana. Inclina tu rostro, vamos a orar. Que sea un tiempito para orarle al Espíritu Santo. Si nunca le has orado al Espíritu Santo, esta sería una buena oportunidad. Órele al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Y diga al Espíritu Santo: aquí estoy delante de ti. Gracias por tu palabra. Recuerde que el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia para que se escribiera. Pero el Espíritu Santo también es el que ilumina la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Entonces dígale: Espíritu Santo, gracias por tu palabra en esta mañana. Dígale: Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. Perdóname porque a veces me he centrado en solo querer manifestaciones, pero no he estado enfocado en querer transformación real en mi vida. Perdóname, Señor. Esta es una mañana para que le diga al Espíritu Santo: perdóname, porque mi vida de pronto está siendo muy guiada, impulsada por las pasiones de la carne, y no me he sujetado a ti, Espíritu Santo, a tu gobierno, para que guíes mi vida todos los días. Perdóname. Habla con el Espíritu Santo en esta mañana. Dígale: abro mi corazón a ti en esta mañana. Ayúdame, Señor, para que ese fruto tuyo maravilloso crezca en mi vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo quiero que tu fruto crezca en mí, porque cada día me quiero parecer más a Jesús. Quiero parecerme más a Jesús. Así que habla con Él en esta mañana conforme Él te haya hablado a través de la predicación.
Abre tu corazón al Señor. Dígale, hazme más parecido a Jesús, Espíritu Santo. Que mi familia note que estoy cambiando, que mis hijos vean que estoy cambiando, que el grupo pequeño donde asista note que estoy cambiando, que nuestra iglesia note que soy diferente, que se vea, que se refleje por mi forma de hablar, por mi forma de actuar, de comportarme. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Queremos seguir delante de tu presencia. Este es un cántico que te voy a invitar a que cantes con nosotros. Es una oración cantada, pero hágalo con todo tu corazón, porque necesitamos más del Espíritu Santo en nuestra vida.